Thank you very much. Muchas gracias. Wonderful to Es share this maravilloso room in this de estar aquí, fabulous, esta- triumphant, and este exaltational fabuloso- atmosphere that we esta have at the feast. It's a atmosfera wonderful maravillosa. thing we share, Es muy especially on the hermoso opening que night and the podemos, opening day of que the podemos feast. And estar that's juntos, kind of especialmente en the esta fiesta del triumphant atmosphere I'm working on y por today in my supuesto sermonette. esta atmósfera Triumphal entry triunfal. of Jesus into Primero, l- el evento más importante en la historia probablemente lo más importante que pasó durante el tiempo triunfal de Jesucristo en esta etapa en Juan 12, esta entrada triunfal de Jerusalén fue maravilloso en su ministerio, así como en ese tiempo durante la población. Entonces Jesucristo ya era famoso como un maestro y entonces él pudo hacer milagros poderosos que pudo traer a la gente de la muerte. Entonces el Mesías, él era el Mesías y teníamos que esperar que suceda esto. Entonces el pensamiento en esto, entonces Jesucristo representó esa promesa del Mesías, entonces él pensó que iba a retornar a Israel como un rey, así como el rey David y el rey Salomón. Ellos pensaron de que iba a seguir como a sus precededores, como estos reyes. Entonces, ese era el reino de Dios y ellos estaban esperando por el retorno del rey. Si vamos a Juan 12:15, entonces si estamos hablando de esta multitud, es algo triunfal, fue una atmósfera maravillosa y todo tiene que ver con la fiesta. Y aquí en Juan 12 dice, a gran multitud, o a una gran multitud que había venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Por supuesto podemos imaginarnos cómo era esto lo que estaba pasando. Dice, tomaron ramas de palmeras y salió a recibirle y gritaban, Hosana. Dice, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces estaban reconociendo que Jesús era el que venía en el nombre de Dios. Entonces Jesús cuando entró en un asno joven, se sentó en él como estaba escrito. Dice, no temas, hija de Sión. Ese es el versículo 15. Dice, he aquí que viene tu rey, sentado sobre el pollino de un asno. Así como Mateo dice que dijo que cuando llegó a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y pareciera que Jesucristo, Jesucristo estaba con una gran multitud. Entonces ellos estaban todos gritando, bendito sea el rey, bendito sea el rey. Cuando Jesús se acercaba a Jerusalén, la gente se alineaba en el camino gritando, cantando y alabando a Dios. Imagínense ver todo esto, dice, agitando ramas de palmeras y arrejando ramas de palmera y sus propias vestiduras al camino delante del pollino que Jesús montaba al pasar delante de ellos. Dice, todas estas eran señales de respeto a una persona de la realeza. Tanto Mateo como Juan explican que era necesario que Jesús montara en un asno para cumplir las profecías mesiánicas.
En el antiguo Israel, los asnos eran símbolo de paz y humildad. El rey David y Salomón también, ellos montaron a un asno. Entonces, Jesucristo también estaba tomando el mismo camino hacia su coronación. Como embajadores, ¿ustedes imaginan ustedes en un asno? Piensen ustedes un poquito sobre esto. Los egipcios, los asirios y los babilonios habían infundido un profundo temor a los caballos en el corazón de Israel. Y eso era como una forma de poner temor ellos como invasores. No. Y es posible que en ese mismo día, de acuerdo a Josifas, que Poncio Pilato, él entró con miles de soldados y entraron en magníficos caballos. Entonces, con carros y miles de soldados para ocupar la ciudad de Jerusalén. Por lo contrario, entre la ocupación romana, Jesucristo, el rey, uno de los descendientes del rey David, entró en un asno y durante el tiempo de la historia a veces siempre empiezan a tomar como ejemplo la historia de la conquista. Por ejemplo, los españoles vinieron a conquistar en caballos. No, entonces esta imagen que Jesucristo quería poner, que es una entrada triunfal, fue muy audaz. Él quiso que todos vieran cuál era su identidad como el Mesías y entrar como el Mesías de Israel y no como una invasión. Entonces él ofreció consuelo, salvación y paz a Israel. Entonces esta paz está ofrecida para todo el mundo, pero los fariseos, ellos se quejaban que deberían dejar la gente de gritar, pero Jesucristo dijo, ¿no? de que si nosotros dejaríamos de que la gente gritara, entonces las piedras empezarían a gritar. Era algo inesperado que lo importante que de esta forma audaz, de este momento público, era todo sobre su identidad como rey y últimamente sobre sus intenciones sobre Israel y Jerusalén y esta procesión de él. Entonces era tan importante porque Jesucristo hizo que pasara de esta manera. Entonces pasó algo parecido con el rey Salomón. Estoy seguro de que va a ser mucho más grande en el futuro. Entonces todos estos planes todos estos planes nos dicen todo el plan de Dios en el futuro, así como los eventos que pasaron, así como en el Éxodo y salir de la esclavitud, y así como Pentecostés y los otros días santos que nos dan la imagen o el cuadro de todo lo que pasará en el futuro. Otros días santos que fuimos como que conmemoran anticipadamente los futuros
o los eventos del futuro, y que es la fiesta de los tabernáculos, que es ahora, y que celebramos el regreso del rey. Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, la segunda parte, que es la segunda venida de Cristo, que Él regresa en un caballo blanco. Entonces, ¿qué es lo que usted se imagina si se imagina? ¿Qué evento en el pasado o en el futuro, que es ahora, es el primer día de la fiesta de tabernáculos? ¿Qué es lo que viene en su mente en este momento? Mi respuesta es que celebramos la entrada triunfal definitiva de nuestro Rey Mesías en Jerusalén, su pueblo que desencadena su subsiguiente gobierno milenario de paz de 1000 años. Entonces este es el cumplimiento del retorno del Mesías. Y piense un poquito sobre esto. Hemos sido, o sea, hemos visto todo esto. La primera entrada triunfal de Jesús en Jerusalén montado en un pollino justo. No, tal vez tendremos las ramas en nuestras manos o tal vez cantaremos Hosana, pero es algo maravilloso que podemos anticipar el primer día, que es el comienzo del milenio. Entonces, esa entrada triunfal tal vez es más significativo que milagroso. Consideremos por un momento el cuidado meticuloso que Jesús había tenido hasta ese momento para cumplir la profecía. ¿Cuál es la historia de esto? La entrada triunfal era claramente importante para su ministerio de la tierra y no una tarea sin sentido. Jesús había dispuesto de antemano que un asno joven, sin montura, fuera reservado y preparado para este propósito sagrado, para proclamar el papel de Jesús que desempeñaría como futuro rey de Israel. Entonces, en la tradición antigua, los animales se consideraban sagrados si nunca se habían montado antes y se apartaba para fines religiosos especiales. Aunque no figura como uno de los milagros de Cristo, creo que fue claramente un milagro que este joven pollino o asno intacto fuera capaz de llevar a Jesús hasta arriba del Monte de los Olivos. Entonces un asno puede ser maduro hasta tal vez los 4 años sin antes de ser montado. Entonces, pero ahí este asno fue capaz de llevar a Jesús hasta arriba del Monte de los Olivos, a pesar de toda la multitud de la gente. Y luego hasta abajo, a pesar de toda la multitud, nuevamente, el ruido, los vestidos y las ramas esparcidas ante los pies del asno, y sin necesidad de asustarse o como un asno joven. Para que esto sea todo un éxito, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, que dice en Mateo 21, dice, aunque los discípulos no se dieron cuenta en ese momento. Entonces, nuevamente en Mateo 21 explica que todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Entonces, volvamos o vayamos a Zacarías 9:9, que es una profecía muy importante, que pensamos de que esta entrada triunfante era algo que no debería pasar. Dice,
Zacarías 9:10 presenta una profecía cuyo cumplimiento se puede claramente en marcha, aunque no se completó con la llegada de Jesús a Jerusalén sobre un asno. Y esta es la conocida entrada triunfal. Y esto fue, y nuevamente Zacarías profetizó todo esto. Y él dijo, dice, alégrate mucho, hija de Sión. Grita, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey viene a ti, en casa con su pueblo. Es justo y tiene salvación, confiado y victorioso. Humilde y montado en un asno. Humilde, no amanecedor, que viene en paz. Dice un potro, el potrillo de un asno, que es algo familiar, cómodo, como un siervo. Incluso los niños pueden sentirse cómodos con un asno. Aunque este versículo de Zacarías 9:9 se aplica a la primera entrada triunfal de Jesús, el Mesías, los versículos que sigan dan un brinco súbito hacia el futuro para incluir su próxima entrada triunfal, es decir, cuando establece su autoridad sobre todas las naciones para forjar la paz durante su reinado de 1000 años como rey. Entonces eso será cuando Jesús establece su reino. Entonces, si vamos y vemos todas estas escrituras, ¿no? Y continuamos en Zacarías 9:10, dice, aquí predice, en el versículo 10, voy a cortar el carro de Efraín, podrá fin a la guerra, y el caballo de Jerusalén, Jerusalén es rescatada, el arco de batalla será cortado, él labrará la paz a las naciones, y estamos hablando de trompetas. No, ¿cómo se logrará esto? En paz, ¿verdad? Traer la paz al mundo. Su dominio será de mar a mar. ¿No? Y desde el río Éufrates y hasta los confines de la tierra, y él será el rey de paz. Estos versículos de Zacarías incluyen una transición importante y a veces pensamos ¿qué pasa aquí? Pero a la llegada del rey Salvador le sigue inmediatamente una descripción de efecto de su reinado a largo plazo. Entonces, es una complexión profética aquí. Entonces, si vemos en retrospectiva, como cristianos, Zacarías menciona juntamente dos pasos aquí que separa en tiempo, miles de años. Es una complexión profética. Entonces se trata de un ejemplo nuevamente de una comprensión profética visto desde el contexto más amplio de la profecía. Zacarías estaba mencionando juntas dos etapas del plan de Dios que están separadas en el tiempo. El rey venidero llegaría 2 veces y podemos celebrar ambas. Primero Jesús vino a Jerusalén en paz sobre un pollino como un humilde rey de paz y salvación. Cumplir en el ministerio de Jesús y muerte inesperada como el Cordero de Dios en la cruz. Una gran victoria espiritual había sido ganada. Entonces, Dios está haciendo lo mismo aquí entre tú y yo. Entonces, en segundo lugar, dice, Jesús regresará a Jerusalén en paz sobre un pollino, ahora como un gobernante victorioso sobre todo el mundo. Dice que hablará paz a las naciones. Debemos regocijarnos por la primera venida de Jesús y anticipar el cumplimiento completo de la profecía de Zacarías en el glorioso regreso de Cristo. Entonces, vamos a hacer
testigos de esto, de este retorno glorioso. Y luego en Zacarías 14:16 está hablando de las profecías de este milenio y es el tiempo de la fiesta de tabernáculos, ¿no? Y en el versículo 16 dice, y sucederá que todos los que queden de todas las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, esto tiene que ver con esta fiesta y en forma particular el primer día de la fiesta. Y Zacarías describe esto, que Jerusalén es como ninguna otra ciudad. Es la ciudad elegida de Dios. También Jerusalén será el centro de la guerra cuando los hombres luchen contra Dios. Y en el futuro Jerusalén será la capital del milenio. Y entonces esto tenemos que anticipar y orar por ello. Y para concluir, hoy, mientras celebramos este día santo único, este día santo de apertura de la fiesta de los tabernáculos, cambiamos dramáticamente de la guerra a la paz. El día del Señor ha pasado, el adversario ha sido vencido, el Cordero de Dios ha eliminado a sus enemigos y a la batalla. Y es hora de un desfile de victoria. Celebremos el regreso del Rey haciendo su entrada triunfal en Jerusalén, abrazando y celebrando con su propio pueblo. Ha vencido al mundo y ahora abandona el poderoso caballo blanco y vuelve al simbolismo de una entrada triunfal sobre un pequeño pollino blanco. Entonces, cuando Él venga, vamos a celebrar esta fiesta de tabernáculos con Él, como nosotros, como su propia gente, su propio pueblo. Y nuevamente en forma simbólica va a venir en una forma salvadora, en una procesión como en un caballo blanco, o mejor dicho, un asno blanco, y como está profetizado. Entonces nosotros seremos los santos esperando a esta procesión y vamos a celebrar a ese retorno de Jesucristo. Entonces, Él va a estar con nosotros en Jerusalén, con nosotros, y Jerusalén será la ciudad santa para todas las naciones. Entonces, nuevamente, para concluir mi sermoncillo, y vamos a cantar la canción para celebrar esto. Y vamos a ir al himno 151, y este es el himno que apunta el futuro de la celebración de la fiesta de tabernáculos, en donde Jesús entra triunfalmente a la ciudad de Jerusalén. Y piense sobre las palabras, o sobre